y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Isaías 40:26. Cielos abiertos, tu radio. Damos gracias a Dios una vez más que nos concede este tiempo de ir a las Escrituras para desarrollar este espacio que se llama el estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas en cielosabiertosturradio.com. Estamos gozosos, contentos de poder tener esta conexión con nuestros oyentes por medio de las redes sociales y a través de la página www.cielosabiertosturradio.com. Como siempre, como es habitual, estamos en compañía del pastor Antonio Gómez. Bienvenido una vez más, pastor, a participar del estudio de la palabra por medio de preguntas y respuestas. Muy buenos días, pastor Dani, a usted y a toda la audiencia de Cielos Abiertos. Y como bien lo mencionó al principio, estamos gozosos de poder participar y de poder intercambiar y exponer la palabra de Dios a través de preguntas y respuestas. Bueno, pastor Antonio, entonces recordarle a nuestros oyentes que tenemos un playlist en YouTube para que ellos puedan revisar y recordar los programas anteriores. Así que esta es una invitación muy especial para que puedas estar acorde, es decir, actualizado de lo que hemos venido desarrollando. Para hoy, ya estamos allí con el tablero. Como pueden ver nuestros oyentes, pregunta 57 al 62. Vale la pena recordar que estamos tomando el catecismo de Spurgeon y vamos a desarrollar desde la pregunta 57 a la 62. Estamos mirando la segunda tabla de la ley moral de Dios. Es decir, estamos del mandamiento quinto al décimo. Estamos en eso, todavía no hemos llegado, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar precisamente desde el séptimo hasta el noveno. Y vamos a iniciar trasladando precisamente la pregunta al pastor Antonio. Pregunta número 57 dice lo siguiente, pastor: ¿cuál es el séptimo mandamiento? Muy bien, pastor, el séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Ok, muy bien. Entonces, de ese, ¿vamos a mencionar algo o de una vez viene la otra pregunta que lo amplía? Sí, la otra pregunta nos amplía. De una vez. Uh-huh. Entonces, de una vez vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la 58. Básicamente es, ¿qué prohíbe, no? Sí. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? Adelante, pastor. Gracias. Bueno, es bien importante la pregunta 58 porque va a ampliar de una manera contundente lo ordenado en el versículo 14 de Éxodo 20 de cuál es el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque en Antiguo Testamento se tomaba ese mandamiento de una manera muy literal y está bien, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo le da el significado a la ley que es el correcto, es decir, la ley, el corazón de la ley, no es solamente hacer o no actos ilícitos de forma externa, sino que todo parte de la mente y del corazón del hombre que previamente a cualquier acto físico o ilícito ya lo tuvo que haber pensado y meditado y haberlo generado en su propio corazón. Por eso es importante establecer qué prohíbe el séptimo mandamiento respecto a no cometerás adulterio. Prohíbe varias cosas y entre algunas de ellas vale la pena destacar las siguientes.
prohíbe todos los pensamientos, las palabras y los actos impuros. Amplio. Amplio, exacto. Vamos a ver los versículos que respaldan esta definición del catecismo. Entonces, prohíbe todos los pensamientos. Vamos a Mateo capítulo 5 y el versículo 28, aunque me gustaría leer el contexto del versículo 27 que menciona el mandamiento de Éxodo 20:14. Dice así el versículo 27. Está hablando Cristo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es bien importante observar la profundidad de lo que está haciendo Cristo al enseñar el verdadero corazón de la ley. La ley no es un acto externo, la ley nos debe inspirar y motivar a los actos, no es un acto externo, perdón, nos debe inspirar a que nuestros actos internos, como los pensamientos, los anhelos de nuestro corazón, vayan acorde con el mandato de Dios. Y aquí es muy claro el Señor Jesucristo al decir que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Luego, ese pecado es tan grave como el acto físico. Eso nos tiene que llevar a reflexionar a muchos de nosotros y a todos los varones en especial, a que hay gente que es moralmente intachable, ¿no? Porque nunca han cometido un adulterio físico. Pero al revisar su corazón y confrontados con este versículo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el mandamiento, desde la perspectiva de Cristo, también lo que nos quiere decir no es solamente una prohibición en el sentido de ser un mandato contundente, sino que también viene una reflexión del interior de cada ser humano, porque de ahí parte todo. Parte los deseos del corazón, la vanagloria de la vida, los malos pensamientos parten del interior del ser humano, del corazón del ser humano. Entonces, es confrontante cuando el Señor explica que tiene la misma categoría de adúltero quien comete el acto de adulterio como quien mira a una mujer para codiciarla. Luego dice también que prohíbe los malos pensamientos que están hablando aquí y las palabras. En las palabras vamos a ver uno de forma positiva en qué sí debemos, de qué sí debemos hablar correctamente, y uno en forma negativa que no debemos hablar. Vamos a mirar Colosenses capítulo 4 versículo 6. Aquí básicamente está hablando en el sentido positivo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí nos da un mandato positivo, ¿no? Que su palabra, la palabra de los creyentes en Dios, debe ser siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Y también nos invita a una reflexión, porque muchas veces, aunque no digamos malas palabras, podemos no hablar las cosas a la gente con gracia y sazonada con sal, sino de pronto como un martillo. Entonces aquí se nos exhorta a que usemos la palabra sazonada y que aprendamos a responder de esa manera a todo el que pues, nos pida una explicación o que quieran obtener de nosotros una respuesta. Eso en el buen sentido de usar bien las palabras. Pero acompáñenme a Efesios capítulo 5. Y el versículo 4. Inclusive desde el 3, ¿no? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea que creo que el versículo es tan contundente y tan claro que dice que aún ni siquiera hablemos
de cosas inmundas, ni de fornicación, ni de inmundicia o avaricia, que no conviene a los santos. Y luego enfatiza nuevamente, ni palabras deshonestas. Aquí hay un mandato bien profundo. Entonces, ¿qué ordena este mandamiento? De no cometer adulterio. Dice que tiene que ver todo. Porque uno puede expresarse de una persona mal. Uno puede expresarse de una persona, como dice aquí, con un sentido claro de inmundicia o de fornicación o de una codicia o de una avaricia respecto a ese mismo mandamiento. Entonces uno puede tener conversaciones que no convienen, Claro. conversaciones que hacen mal y conversaciones que pueden dañar inclusive hasta la reputación de la persona de la que se está hablando, si no tienen ni el más mínimo sentido que se está hablando de una persona que está siendo codiciada. Entonces se puede afectar la reputación y el ambiente que se genera en ese tipo de conversaciones, pues traen más malos pensamientos, traen palabras deshonestas, palabras no graciosas, palabras que traen inmundicia, y eso va a traer daño al interior de la persona. Pastor, eso tiene que ver también con eso que se conoce como conversaciones subidas de tono o Sí, picantes, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, ¿no? sí, También. correcto, y de doble De sentido, doble ¿no? sentido, eso, Sí, sí. sí, esas conversaciones picantes de doble sentido que permiten que la imaginación escape y que la burla y el chiste, pero sobre temas que hablan de inmundicia y de fornicación. Entonces, tiene mucha relación la pregunta número 58 con la 57, porque el codiciar y el hablar de esas conversaciones con otros va a contaminar todo el ambiente, tanto el interior como el exterior de las personas. Vamos con la siguiente, dice, y acciones impuras, o actos impuros. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, mire, va a ser un consejo para los jóvenes, pero es aplicable a toda persona. Huye también de las pasiones juveniles. O sea, está asociado al pecado de anhelar, de desear, de codiciar a alguien del sexo opuesto con pensamientos impuros y hablar de esos temas. Entonces aquí dice que también alejarse de actos y acciones impuras. ¿Cómo? Huyendo. Claro. No hay otra forma. Hay que huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe y el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí también está diciéndole a los jóvenes y a la gente de la iglesia que pues procuren estar más tiempo con aquellos que de corazón limpio invocan el nombre del Señor y no participar demasiado tiempo con gente que no ama al Señor, no respeta al Señor, porque sus conversaciones son subidas de tono. Y es donde el creyente tiene que tener la sabiduría de cómo evitarlas y si no, de cómo no dejarse afectar por ellas. Y miremos Efesios capítulo 5. 5:3. 5:3 y no, 5:3 y también 4, sí. Sí. 3 y 4 nos ayuda. Lo hemos leído en el anterior, ¿no? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, repetimos también el contexto en que también en Colosenses se nos dice que en Efesios que no se hable palabras deshonestas, pero aquí también está diciendo que alejemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esa es la consecuencia. Entonces mire todo lo que conlleva, por ejemplo, el mirar o codiciar a una mujer. Mire todo lo que conlleva. Conlleva malos pensamientos, malas palabras, malos deseos, ¿sí? Y dejarse contaminar y acercarse a cosas inmundas que no son de buen nombre, que no convienen a santos, que no son de corazón limpio, y eso va a afectar toda la integridad del creyente en Dios, lo va a afectar.
Entonces tenemos que cuidar de eso. Bueno, entonces pasamos este bloque de la pregunta número 58. Estábamos haciendo referencia a qué prohíbe el séptimo mandamiento. Pasemos a la pregunta número 59, que es, ¿cuál es el octavo mandamiento? Bien, el octavo mandamiento es no hurtarás. No hurtarás. Sí, Éxodo capítulo 20, versículo 15. Los mandamientos de la ley de Dios son muy contundentes. Y aquí vale la pena hacer una reflexión, pastor, con todos los oyentes, es que nos damos cuenta a través de los versículos que acabamos de mencionar en los mandamientos anteriores, que la ley de Dios sigue vigente, la ley moral de Dios no fue abolida, no fue abrogada, fue cumplida. Y aquí está la prueba. O sea, cuando la ley de Dios dice no cometerás adulterio, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Entonces, ¿qué mandamiento es más fuerte? ¿Sí? Diría que el de la ley de Cristo es más fuerte, porque no va al acto externo, va al corazón del ser humano. Y pasa lo mismo con el mandamiento de no robar o no hurtar. Pasa exactamente lo mismo, porque todo procede de los deseos del corazón del ser humano. Entonces, octavo mandamiento, no hurtarás, Éxodo 20:15. Correcto, entonces eso nos lleva de inmediato a la siguiente pregunta, Sí. que sería la pregunta número 60. ¿Qué prohíbe el octavo mandamiento? El octavo mandamiento prohíbe todo lo que de hecho o posiblemente perjudique nuestros bienes, la riqueza de nuestro prójimo o nuestra capacidad de ayudar a otros. Vamos a leer los versículos que soportan cada porción de la respuesta. Repetimos, el octavo mandamiento prohíbe todo lo que de hecho o posiblemente perjudique nuestros bienes. Vamos a primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. ¿Qué se me hizo? 5:8, ¿no? Sí, señor. Ok. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ujú. Tremendo, ¿no? No diría, pero ¿qué tiene que ver eso con el mandamiento no hurtarás de no robar? Sí, claro. Porque si alguno no provee para los suyos, por eso la definición dice que todo lo que perjudique nuestros bienes. Porque si una persona malgasta los recursos y no provee para los suyos, ¿acaso no es un ladrón? ¿No le está robando a su esposa y a sus hijos? ¿Cuántas veces padres de familia dejan de sustentar sus familias correctamente o darle los elementos adecuados, por ejemplo, ropa, calzado, porque se han gastado el dinero en apuestas o en licor o en actos que no convienen? Por eso dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que cuando una persona no provee para los suyos, le está robando a los suyos. Es correcto. ¿Ve? Y uno nunca piensa en eso. Uno cree que robar es, me voy a robar 10 pesos, 1000 pesos, 5000 o me voy a robar un pan. ¿Sí? Claro, eso es malo, todo, obviamente. Pero aquí está hablando de que quien no provee para los suyos, pudiendo hacerlo, ¿no? También está considerado como un ladrón, como un hurtador. Le está robando la paz, la felicidad, el sustento a sus propios hijos o a su propia esposa por gastárselo con sus amigos en cosas que no convienen. Eso también es robar. ¿Y cuál es la excusa? Que en ese sentido se comete el error del rol de muchos caballeros que dicen, pero es que yo con mi plata puedo hacer lo que yo quiera. No, es que no es su plata, es la plata de su familia. Que usted es el instrumento que Dios usa para que le provea a su familia, es otra cosa, porque su mujer, si está dedicada al hogar, trabaja igual y hasta más que usted. ¿Sí? Respondiendo y administrando y ejerciendo mayordomía en todos los recursos que usted lleva a su casa. Pero si usted pudiera llevar más y no lo lleva, está actuando como un ladrón, le está robando a su familia. Bien. Miremos qué dice Proverbios capítulo 28.
Y miremos versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Ya que este proverbio nos está respaldando el concepto que dijimos anteriormente de Timoteo, ¿no? Lo mismo. Sí, Primera Timoteo De 1 5:8. Timoteo 5:8. Aquí está explicando claramente lo mismo, ¿no? El que labra su tierra se saciará de pan, mas el Sí. que sigue a los ociosos, El que no trabaja, o sea, ¿no? que el que no trabaja, está robando. Sí. Está robando porque está No hace comiendo, nada. está comiendo del trabajo de otros, se está Correcto, sí. aprovechando de otros, ¿sí? Ahora, sabemos que hay situaciones que son críticas o que pueden ser excepcionales. Aquí está hablando la palabra de Dios es de la costumbre que tiene alguien o de malgastar el dinero que tiene que utilizar para proveer a su familia y lo malgasta, o el que le gusta vivir de gorra. Sí, Sí, claro. Y fíjate que uno cuando se habla de este octavo mandamiento, no hurtarás, no toma presente eso, lo no, que acabaste de mencionar. Uno exacto. piensa una moneda, un billete, me lo guardé, Sí, pero no está ampliando el panorama que nos hace referencia a la Biblia. exacto. Y lo más grave, pastor, es que muchos juzgamos a un ladrón. Y uno ha visto casos como un ladrón roba un celular, lo persiguen y 10, 15, 20 personas lo masacran, ¿sí? Pero muchos de esos mismos que masacran al pobre ladrón, pues digo pobre en el sentido de que cuando se le maltrata físicamente, porque obviamente pues él está también asumiendo las consecuencias de sus actos, pero esos que se ensañan tanto con un ladrón y lo quisieran matar con sus propias manos, ¿cuántos de ellos le están robando los recursos a sus hijos, a sus esposas, Cierto. por gastarlos en cosas como el licor o en diversiones o en apuestas, en cosas que no son lícitas? ¿Sí? Esos también están robando. O los que están de gorra. ¿Sí? Sí. Eso también es robar. Muy bien. Miremos qué dice Proverbios 21:6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Amontonar tesoros con lengua mentirosa, o sea, a base del engaño. Sí. ¿Sí? Inclusive podríamos mirar ejemplos, pastor, para ampliar un poco más el panorama. Falsificar productos tendría que ver mucho con eso. Todo lo que sea Ok, falsedad claro. está robando. Claro, porque si uno falsifica un producto pero lo vende como original, uno se está ganando un buen dinero Exactamente. y llega la riqueza, pero ¿a través de qué? Sí, Pues de utilizar mentiras o falsedades, ¿no? claro. El mismo contrabando es Bueno, hacer también. riquezas con medios ilícitos. El otro es amontonar tesoros con lengua mentirosa, es que hace fortuna estafando, engañando. ¿Sí? ¿Cuánta gente es que... Sí, Mire, por ejemplo, todos esos que crearon esas pirámides, esas cosas, mira, ahí está. Ahí está. No, no hay uno de ellos en la cárcel precisamente porque se robó no sé cuántos miles de millones. ¿Y qué pasó con la gente que confió en ellos? ¿Ve? ¿Qué llevó a esa gente, por ejemplo? mm, bueno, ahí también viene otro mandamiento, ¿no? Claro. Podría ser el décimo, bueno, cuando lleguemos Sí, allá, el tema de la claro, codicia. claro, la avaricia llevó también a esa gente fueron engañados también por su misma avaricia, ahí se pueden conjugar esos dos mandatos, pero claramente dice que el que amontona tesoros con lengua mentirosa es como el aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Tremendo proverbio, ¿no? Muy Sí, bien. Entonces, este mandamiento de no hurtarás prohíbe todo lo que de hecho o posiblemente perjudique nuestros bienes, la riqueza de nuestro prójimo o nuestra capacidad de ayudar a otros. Miremos, por ejemplo, Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué tremendo, ¿no? uy, eso está
Porque pastor, antes de que tú, por supuesto, des la explicación, eso nos ayudaría también a entender el tema de nuestros recursos, ¿no? Sí. Estamos trabajando, pero dentro de ese trabajo, por supuesto, la palabra nos dice el poder ayudar al necesitado, y ahí Ajá, está. ahí está claramente. Sí. Claramente, el apóstol Pablo lo menciona fuertemente aquí en la carta a los Efesios y también en la carta a los Gálatas. Siempre menciona sobre la generosidad, sobre el proveer para los nuestros y mayormente a los de la familia de la fe, pero dice que hay que hacer buenas obras con todos. Y aquí está diciendo que hagan cosas buenas con sus manos para que tengan con qué compartir con los que tienen o padecen necesidad. Entonces, cuando yo tengo recursos que me sobran o que podría utilizarlos para ayudar a otros y no lo hago, Uy, vea. también está afectando el mandamiento de no No hurtar o no hurtarás, robar. vea. Cuando se tienen con qué ayudar y suplir a los que padecen necesidades y no se hace, se está pecando también desde esa misma, se le está robando a ellos el pan, porque muchas veces el Señor coloca gente que puede ayudar a otros que están en una prueba. Mm. No estamos diciendo aquel sinvergüenza no, no, no. El que trabaja iba a decir, no, el que Sí, está de gorra. el que está de gorra, exactamente, porque ya si se puede identificar, ¿no? Sí, Pero aquí está hablando es del que padece necesidad. sí. Y creo que, por ejemplo, en esta época de pandemia en el mundo entero, muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas. Muchos empresarios pequeños, medianos, se quebraron, tuvieron que despedir gente. Y esa gente que tenía empleo se quedó sin recursos económicos, sin cómo llevar el pan a su casa. A ese tipo de situaciones es que se refiere aquí la palabra del Señor. Y por supuesto, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, si vemos que un hermano en la fe ha sido diligente con su trabajo, se quedó sin empleo, está padeciendo necesidad y lo podemos ayudar y no lo hacemos, estamos robando. Porque a nosotros el Señor nos permite recursos no solamente para nuestro propio deleite y beneficio, ¿no? Lo permite para que suplamos nuestras necesidades y las de nuestros hijos. Por supuesto, es legítimo trabajar para que nuestros hijos puedan comer, estudiar, vestirse. Pero también es legítimo que si el Señor prospera a un hijo suyo, no es para que compre más casas, más carros, más fincas, no. Es para que ayude a expandir el reino de los cielos y en ese proceso ayude a calmar las necesidades de los que padecen necesidad. Bastante amplio se nos muestra el panorama, Pastor Antonio, porque no es solamente cuando se dice no hurtarás, así, Ajá. sino que por supuesto hay profundidad en la palabra de Dios y eso lo pone uno a pensar, ¿no? Sí. Uno analizaba, bueno, un billete que se le cayó a alguna persona y lo tomé, Ujú. hurté, pero eso va mucho más allá, ¿no? Sí. Por supuesto, inclusive el que no trabaja, el que vive ocioso, perezoso, el que no cumple sus funciones de llevar la provisión a la casa, Claro, todo eso. todos se han involucrado en ese mandamiento de no hurtarás, porque se está hurtando los recursos de otras personas para él sostenerse. O está dejando de sostener a los suyos por darse ciertos gustos y privilegios que no le son concedidos. ¿Sí? Sí, mencionabas, ¿no? Aquellos que le llega la quincena, bueno, aquí en Colombia, ¿no? En otros países de pronto pagarán semanal o diario, pero se lo gastan en otras cosas, no llevan nada a casa. Exacto. Y aplicándolo al principio en la iglesia, pastor. Ay, sí, sí que Carlos Spurgeon lo expresaba de esta manera. Él decía a los predicadores de su época, ¿no? Usted puede hacer con su dinero lo que usted quiera. Se refería al salario del pastor, pero con el dinero del Señor no puede. ¿Qué significa esto? Y lo estamos viendo. Pastores que tienen hasta aviones privados con los recursos que se recogen en las iglesias, ¿no? ¿Quién dijo que los recursos de la iglesia era para que ellos tengan aviones privados y yates y lanchas y fincas y haciendas? Y no, ¿quién dijo? Esos recursos que se recogen en la iglesia tienen fines muy claros. Uno, para el sustento del pastor y su familia, eso es claro, porque él está trabajando en la obra del Señor. No pondrás bozal al buey que trilla, dice la palabra de Dios. Dos, para el sustento de los hermanos necesitados.
igual para el sustento de la iglesia, en lo que tiene que ver con servicios públicos, arriendos, claro, por supuesto, pero eso no es para el beneficio y para el bolsillo del pastor, de la esposa, de los hijos, de los nietos, del yerno, de la nuera, no. Y fincas y fincas y casas y casas y carros lujosos, no, eso están robando al Señor, ahí sí están robando al Señor, porque están usando los recursos de la gente a través de sus ofrendas voluntarias para enriquecer al predicador, y eso no es bíblico. Bueno, entonces, ¿seguimos avanzando? Sí. Culminamos entonces esta pregunta, ¿no, pastor? Sí, Queda ahí. Ok. culminamos ya Vamos entonces a la pregunta número 61, que nos dice, ¿cuál es el noveno mandamiento? ¿Cuál es el noveno mandamiento? Éxodo 20:16 dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ok. Bueno, entonces nos quedaría rápidamente pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué requiere el noveno mandamiento? Ok. La respuesta que da Spurgeon en el catecismo es la siguiente: el noveno mandamiento requiere mantener y promover la veracidad entre el hombre y su prójimo, y del buen nombre nuestro y el buen nombre de nuestro prójimo, especialmente al dar un testimonio. Y tiene varios versículos que apoyan esta respuesta. Entonces vamos a comenzar a desglosarla. Dice, el noveno mandamiento requiere mantener y promover la veracidad entre el hombre y su prójimo. Vamos a Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8 y el versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Repito, el versículo. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Inclusive creería, pastor, que si leemos el siguiente versículo nos lleva también a profundizar más, ¿no? Ok. Porque dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, hablar mal, hablar mentira, no hablar la verdad y hacer un juramento falso son cosas que el Señor aborrece. Y esa es una situación que de verdad sacude a cualquier persona. De juzgar mal, de hablar mentira con su prójimo, de engañar y creer que no le va a pasar nada, que no va a tener consecuencias. Y dice que esas cosas el Señor Dios las aborrece. Y si Dios las aborrece, pues por supuesto el Señor hará justicia, porque Él es un juez justo, que no dejará sin castigo al que hace mal. ¿Qué más dice la palabra de Dios en este sentido? Dice, y el buen nombre nuestro, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ya que aquí ya está hablando nosotros estamos expuestos a eso. Calumnia, ¿no? A que nos calumnien, claro, por el testimonio del Señor, pero que sea por el testimonio del Señor.
El problema con muchos creyentes es que son calumniados porque siendo creyentes dan mal testimonio y no quieren recibir consecuencias de eso, ¿no? Cuando el Señor dice que no nos dejará avergonzados, hay gente que cree que puede hacer Sí, lo que quiera es y no correcto. quedar avergonzado frente al público. No, eso se refiere es cuando no seremos avergonzados por el testimonio de Cristo, cuando demos testimonio de Cristo y nuestro testimonio es legítimo, es válido, está bien respaldado. Entonces aquí el apóstol Pedro dice que tengamos una buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros, como si fuéramos malhechores, los que murmuran eso sean avergonzados, los que nos calumnian y los que nos calumnian nuestra buena fe y nuestra buena conducta en Cristo. Entonces esto nos exige, obviamente, tener buen testimonio. Por eso el verso 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, por supuesto. O sea, haciendo el bien, haciendo un buen testimonio. Entonces también es bueno que debemos de mantener y promover la veracidad entre el hombre y su prójimo y del buen nombre nuestro, como nos lo indica primera de Pedro 3:16, y también miremos lo que nos dice Hechos capítulo 25 y el versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. O sea, Pablo estaba diciendo, he sido claro, no he agraviado a nadie, ese es mi testimonio, y si por ese testimonio me quieren echar preso, entonces que me juzgue un tribunal romano. Porque los judíos lo estaban acusando falsamente. Entonces someterse a un tribunal judío pues era ponerse a expensas de lo que ellos querían hacer, juzgarlo injustamente. Y también dice que del buen nombre de nuestro prójimo. Tercera carta de Juan. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Miren lo importante cuando damos testimonio acerca de otra persona, de un buen creyente, en ese caso Demetrio, ¿no? Un buen testimonio sobre Demetrio. Mire el contexto, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. ¿Sí? No solamente la opinión de los hombres, sino la verdad misma, o sea, la misma palabra, la misma escritura y la misma verdad daban testimonio de este hombre. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Qué bueno que todos estemos en esa categoría, ¿no, hermano? Bueno, para allá vamos. El Señor, poco a poco, paso a paso, en su paciencia, en su misericordia, en su gracia, nos haga hombres de buen testimonio. Y especialmente el dar un testimonio. Vamos a Proverbios capítulo 14. Y el versículo 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. El testigo verdadero no mentirá. Uno dice, Dios mío, cuando uno se pone a mirar a su alrededor, a su casa, a su ciudad, a su nación, hacia toda esa corrupción de falsedad que hay en el mundo, dice, el testigo verdadero no mentirá. El testigo verdadero no mentirá. Y hoy día se usa tan fácilmente las mentiras piadosas, Sí, mentiras blancas, dicen también. mentiras blancas, mentirillas, Sí, ¿sí? es que fue una mentirilla. Además fue inofensiva. Exacto. Entonces, ¿y hasta dónde? Cuando uno medita en la palabra de Dios,
es contra quien uno tiene que confrontarse, es con la palabra, no con lo que yo creo o lo que la sociedad cree. Sino la palabra de Dios dice que el testigo verdadero no mentirá. Y pastor, podemos agregar dentro de este concepto de este noveno mandamiento cuando exageramos las cosas. Sí, porque se está recurriendo a, bueno, depende de la exageración, porque si estamos en una enseñanza y se puede usar una metafórica, una hipérbole, ¿sí? Por ejemplo, cuando en una de las cartas de Juan dice que si se escribieran todas las cosas que el Señor ha hecho no cabrían en los libros, en el mundo entero, ¿cierto? Entonces, ahí sería dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto de lo que se está hablando. Pero cuando yo quiero utilizar una exageración o una figura hiperbólica o una metáfora exagerada para justificar una falsedad, pues por supuesto que se incurre en más falsedad, porque es como una bola de nieve. Entonces hay que mirar el contexto. Pero como estábamos hablando en el contexto de falsedad y verdad, entonces tenemos que distinguir que hay exageraciones. Cuando hay una exageración, cuando dice, por ejemplo, todo el mundo estaba en pánico. ¿Pero quién era todo el mundo? Pues bueno, todos los que estaban en ese sitio, ¿cierto? Por ejemplo, pastor, los que llegan tarde a su trabajo. Sí. Y dicen, ¿un trancón? Sí, pudo haber un trancón, pero lo que pasa es que realmente exageran la circunstancia porque salieron tarde, se quedaron dormidos. Correcto. Y pues dicen, ¿un trancón? Sí, pues obviamente algún semáforo en rojo y unos cuantos vehículos por ahí, en el taco que llaman, pero ¿qué sucedió? Exactamente, entonces, y exageran, ¿no? Uy, un trancón como de 30 cuadras, y el trancón era de una sola cuadra. Pero era para justificar que se levantó tarde. ¿Ve? Ahí sí, claro, es pecaminoso. Entonces hay que mirar el contexto, pero muy buen punto y buena pregunta, pastor. Y miremos qué dice Proverbios 14, versículo 25, que es muy parecido al que acabamos de leer del 14:5. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Hermano, ¿cuánta gente no ha quedado prisionera por un falso testimonio? Y no hablo de prisioneros en una cárcel física, que los hay, muchos que están inocentes en el sentido de que se les está acusando de algo que no hicieron. No porque sean unas mansas palomas, no. Pero me refiero en el aspecto social y civil. Hay gente que por las mentiras de otros están pagando cárcel. Pero también hay gente que está atada en su reputación por mentiras. Aún gente que no ha podido conseguir empleo porque han dado malas referencias de ellos de manera falsa. Entonces están dejando esas almas en angustia, encarceladas en angustia. Pero el que habla la verdad libra las almas. ¿Y qué es hablar la verdad? Pues es hablar obviamente la palabra de Dios, es hablar de Cristo, pero es hablar la verdad de todo, en todos los temas. En el trabajo, en el estudio, en todos los temas. Por ejemplo, el muchacho que copia en clase, que se copia en un examen, pues está falseando, está mintiendo. No, está obteniendo una nota que no le corresponde porque él está falsificando el conocimiento. Está obteniendo una calificación alta usando medios ilícitos. Y de eso, pastor, ahora que hablas del tema de los exámenes, sí que hay aparentemente, lo digo entre comillas, astucia de los estudiantes, ¿no? Sí. Por supuesto uno hizo parte de eso, es que tocaste Todo. un punto que hizo parte de eso, y era esa astucia en engañar al profesor, en buscar cómo él no se daba cuenta con diferentes formas, porque eso era diferentes formas, y lo que tú decías, una nota que no corresponde. No corresponde. Porque eso inmediatamente lo activa uno es a recordar lo que hacía. Lo que hacía. Por esa razón, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, para usar la palabra de verdad que de verdad libra a las personas, hay que predicar esto. Claro. No el concepto de que Dios te ama y desea darte una vida con propósito y próspera. No. Es con la ley. Es con la ley. No. ¿Alguna vez tú has mentido? Sí, ¿eso en qué te convierte? Pues en mentiroso. ¿Alguna vez has robado, has hurtado? Sí, ¿eso en qué te convierte? Pues en ladrón. ¿Alguna vez has deshonrado a tus padres? ¿Eso en qué te convierte, no? Es contra eso que tenemos que confrontar.
Y uno le dice a la gente, bueno, y si tú tuvieras que comparecer ante el tribunal de Cristo en ese momento, ¿cómo te hallaría el Señor? ¿Inocente o culpable? Entonces, por eso es importante que el hombre se reconcilie con Dios a través de Jesucristo. Porque me gustaría inclusive agregar un texto que no está aquí en el catecismo, Sí, pastor, estamos ya en los últimos 5 minuticos ok, que alcanzamos. que es Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, estamos hablando del orgullo, ¿no? Sí, La lengua mentirosa, ahí está. las manos derramadoras de sangre inocente. Que los abortistas pensaran en este versículo. Y eso se parece mucho a la ley Claro. moral. Se parece muchísimo, Es que, es que ahí está. Ahí está, y son los proverbios, son Sí, dichos sabios, sí, ¿no? señor. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, lo vimos en codiciar y adulterar en el corazón también, ¿no? Los pies presurosos para correr al mal, y termina diciendo el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es bueno que se medite sobre ese pasaje porque no está en el catecismo, pero creo que sí tiene mucho que ver porque ahí resume que sí, 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Y dentro de esas cosas está la lengua mentirosa, el testigo falso, el altivo, el que habla mentiras. Si yo me acuerdo, y vuelvo y lo repito ya como anécdota, hay un versículo en Apocalipsis que habla de la mentira también, ¿no? Y un pastor estaba predicando sobre ese versículo en Apocalipsis de que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Y una niña de 8 años levantó la mano y le dijo, pero pastor, ese se refiere a los niños no cristianos, ¿cierto? Plop. Vea, Qué tremendo, ¿no? qué tremendo. No entrarán al reino de los cielos los que hablan mentira. Los niños no cristianos. Entonces los niños cristianos sí entran al reino de los cielos, aunque hablen mentira. No. La palabra de Dios dice claramente que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y tampoco los cobardes. Y pastor, frente a este panorama que tú haces, que estamos viendo hoy, de los mandamientos, nos falta uno. Si lo analizamos, eso entra a una reflexión para meditarlo, quedamos completamente vacíos, Sí. vacíos, para realmente poder decir auxilio, para tener el Salvador, porque hay Sí. auxilio, porque claro, lo que tú acabas de decir, uno queda completamente vacío frente a la palabra. Sí. Si uno pone sus argumentos humanos, pues siempre va a tener cosas que decir, Ujú. pero si es expuesto a la palabra, uno queda, ahí sí, sin palabras, queda uno Sí, vacío. sin argumentos, Claro. sin justificación, sin nada. Uno está caminando sobre un techo de cáscaras de huevo, que en cualquier momento caerá por su propio peso. O como dice la palabra de Dios, a su tiempo su pie resbalará. Porque una persona que es mentirosa, de malos pensamientos, derramadora de sangre inocente, altivo de ojos, falso testigo, a su tiempo le llegará su momento, le llegará su hora si no se arrepiente. Porque 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y esto también nos recuerda, pastor, lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos, ¿no? Que la ley pues tiene esa función, ¿no? De ver realmente que somos pecadores. Sí. El pecado, demostrarnos que somos pecadores y que no quede ninguna duda de ello. En absoluto, no hay ninguna duda. Como dice, no hay justo ni aún uno solo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Sepulcros blanqueados. Así es. Wow. Esa es nuestra realidad sin Cristo. Sí, claro, por eso toca auxilio y ahí ver la esperanza Así es. que hay para el pecador, que es Cristo, por Es supuesto, Cristo. por supuesto. Bueno, pastor, ha sido muy interesante este tema de los mandamientos en esta emisión. Nos queda faltando uno dentro del catecismo de Spurgeon. Volvamos aquí con el mapa rápidamente
para poder verificar dónde quedamos en la pregunta número 62. Sí. Pregunta número 62 y nos hace falta el último mandamiento, pero hay todavía recorrido dentro de este catecismo, así que tenemos tela de dónde cortar para los próximos programas. Muy bien, a nuestros oyentes, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en cielosabiertosturradio.com, acompañarnos en este espacio, el estudio de la palabra a través de preguntas y respuestas. Como siempre, al pastor Antonio, muchas gracias y reiteramos también los saludos en las redes sociales, también la participación de nuestros oyentes y si el Señor nos concede el permiso, estaremos la próxima semana, una vez más, compartiendo este espacio y avanzando en las preguntas que nos quedan pendientes. Bueno, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Cielos Abiertos es una emisora radial que se sostiene con los aportes voluntarios de nuestros oyentes. Si deseas donar a la emisora, lo puedes hacer directamente desde nuestra página web www.cielosabiertosturradio.com y darle clic donde dice Apoya a Cielos Abiertos y podrás hacer un aporte seguro y rápido por medio del comercio electrónico. Gracias a tu aporte, podemos seguir emitiendo y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Cielos Abiertos está contigo.